iniciar que cuando hablamos de la comunicación, hablamos de absolutamente todo lo que nos permite transmitir información, ¿no? Digamos que es un tema que ya hemos visto, ya hemos como fortalecido, no es algo nuevo y demás, pero es importante que entendamos la comunicación como un don del Señor, ¿sí? A veces creemos que es una habilidad que tenemos, pero no, mis amores. Finalmente es un don de Dios. Si nosotros no nos pudiéramos comunicar, nada de lo que se ha creado por el hombre podría haber sido creado, porque es a través de la comunicación que podemos generar ideas, compartir ideas, fortalecer ideas, ¿sí? También es a través de la comunicación que nos relacionamos, no solo nosotros, sino también con el Señor. Entonces dice la palabra, dice que Dios dijo y se hizo. Y es ahí donde debemos entender que la comunicación es algo maravilloso. Yo creo que se escapa de nuestro entendimiento. Hacer algo con lo que ya contamos y como que siempre está y que lo utilizamos todo el tiempo, yo creo que se nos escapa del entendimiento en lo maravillosa y poderosa que es la comunicación. Muchas veces dicen, las palabras tienen poder. Y hay personas que se levantan y repiten, yo voy a tener plata, yo voy a tener plata, yo voy a tener... Pero yo a lo que creo que se refieren con este término, porque sí creo que las palabras son poderosas, es que a través de la comunicación tú puedes transformar el mundo. A través de la palabra tú puedes tocar corazones, tú puedes llegar a las personas. Entonces creo que se refiere más como a ese poder. Eh, a mí me impresiona porque dice, Dios dijo y se hizo. Y entonces uno dice, claramente nosotros no decimos si se hacemos, ojalá, se imaginan otros, yo quiero plata, yo quiero, sería increíble. No, claramente no es ese poder, pero el Señor sí nos dio de eso a nosotros. ¿Para qué? Para que podamos transformar. Con la comunicación nosotros transformamos y puede ser para bien o puede ser para mal. A todos nos ha pasado en algún momento que nos han dicho algo que, uy, como que uno dice, como una puñalada al corazón, dicen por ahí de forma dramática, porque hay palabras que realmente pueden destruir, hay palabras que, Dios mío, impactan de una forma fuerte, ¿sí? Pero también sé que todos nosotros en algún momento hemos recibido esa palabra que, uff, Dios mío, que nos eleva, ¿no? Y sobre todo cuando recibimos esas palabras o esas promesas de parte de Dios, yo creo que es lo más hermoso o es una de las experiencias más bonitas que podemos tener. Entonces, a eso pienso yo que se refiere cuando decimos que las palabras tienen poder. La comunicación no es una habilidad, la comunicación es un don, es un regalo del Señor, ¿sí? Y aún aunque hay personas que de pronto no tienen la facilidad del habla, ¿sí? Nacen con alguna limitación o visual o del oído, es impresionante cómo el Señor los dota de habilidad para aún así poderse comunicar. O sea, es asombroso. Entonces, es una necesidad y es un don del Señor. No sé si hasta ahí alguno quiere hacer de pronto algún aporte, comentario. Estoy leyendo, perdóneme. Dice, profe, entonces ¿tú crees que eso de la ley de atracción y eso no sirve? No, yo creo que no. Yo creo que eso no sirve. Yo creo que las palabras deben estar acompañadas de decisiones y de actos, ¿sí? Yo creo que la palabra del Señor es poderosa y puede transformar tu vida. Yo creo que orar transforma tu vida totalmente, ¿sí? Proclamar al Señor, orar transforma tu vida. Yo creo que arrodillarse y clamar a Dios con todo el corazón puede hacer que el Señor también eh, muestre su favor hacia ti, ¿sí? Pero lo de la ley de atracción, no. También creo que cuando, por ejemplo, tenemos, sobre todo cuando tenemos problemas de autoestima y de aceptación y de dignificación, sí creo que cuando llevamos esto a la oración y nos miramos al espejo y decimos, Dios me hizo perfecto, Dios me dio este físico, Dios me dio la inteligencia,
el Señor se agrada viéndome y como que nos repetimos esas palabras de amor que están en la Biblia, creo que funciona. Pero ya como el tema de todos los días decir, voy a tener dinero, no sé, no sé cómo sea eso. Dice, ¿crees que declarar no sirve? Bueno, ya esto es otro tema, ¿no? Eh, es que debemos ser como muy inteligentes, ¿no? No sé, yo les contaba hace poco a ustedes, mi esposo tiene un proyecto para crear una empresa, ¿sí? Y ya va muy adelantada y si el Señor nos bendice en eso, pues digamos que la parte económica va a tener pues una mejoría bastante buena, ¿sí? Entonces, yo oraba al Señor y yo le decía, Señor, realmente yo tengo que ser sincera con ustedes, chicos, nosotros vivimos bien, yo vivo muy tranquila, el Señor ha sido muy bueno, muy conforme, y no es mi anhelo como tener más, yo digo, Señora, sí estoy bien, pero sí es el anhelo, por ejemplo, de mi esposo, ¿sí? Entonces yo decía, Señor, si nosotros no tenemos el corazón preparado, si no tenemos el corazón listo, si nosotros, porque ustedes saben que el dinero puede distraerte de lo importante, ¿sí? Puede llevarte a una excusa, puede llevarte a apartarte de las cosas. Entonces yo decía, si no estamos listos en el corazón, pues por favor que no se den, ¿sí? Coloca barreras para que no se dé, porque finalmente lo más importante es eso. Entonces, claro, yo podría declarar, se nos va a dar la empresa en el nombre del Señor, ¿sí? Por ejemplo, yo que soy creyente, en el nombre del Señor declaro que esa puerta se abre y sí, y puede que sí, pero pues siempre está la soberanía y la voluntad del Señor por encima de todo, ¿sí? Entonces, por eso, como que creo más en el tema de la oración en ir al Señor con un corazón humillado, porque finalmente los no de Dios también nos bendice. Entonces creo más como en esa parte, desde mi punto personal y lo respondo porque me están preguntando. Listo, mis preciosos, pero pues obviamente respeto cada posición de cada uno. Dice la forma en la que hablas y piensas te condicionas y te predispones a que pasen las cosas. Sí, yo sí creo que una persona que todo el tiempo habla en negativo, que se está quejando, que todo el tiempo está como llorando, que uno dice como ya, por favor, no te quejes, empieza a ver lo bueno, sí, pero pues eso no lo da el Señor, también la tranquilidad y la paz y el deleite no lo da es Dios, sí, todo va como de la mano del Señor. Entonces, una persona claramente que está lejana del Señor, pues va a tener problemas de comunicación con el Señor y eso va a hacer que todo el tiempo esté como pesimista, en queja, como que no ha podido tener esa conexión. Entonces, sí creo que una persona también que todo el tiempo está como quejándose, que todo el tiempo está como llorando, que todo el tiempo es pesimista, también tiene consecuencias. Sí lo creo también, hermoso. Pues porque lo que está en nuestra mente, en nuestro corazón, es lo que refleja, ¿no? Entonces lo dice también la Biblia. Dice que lo que mostramos es lo que está. Por favor, alguno de ustedes que me ayude leyendo esta primera parte, mis preciosos, acá, hasta el puntico. No todos, por favor, solo uno. Angeli, gracias, hermosa. La capacidad de comunicarnos es una habilidad que refleja la naturaleza de Dios como comunicador. Desde el principio, Dios ha hablado a la humanidad, primero a través de su creación, luego por medio de profetas y finalmente a través de su Hijo, Jesús. Nuestro lenguaje, tanto oral como corporal, es una herramienta esencial que nos permite conectar con los demás, expresar amor, compartir conocimiento y construir relaciones. Muchísimas gracias. Entonces, el Señor es un Dios comunicador, ¿no? Él todo el tiempo está comunicando. Entonces, lo dice acá a través de la creación. Sí, a mí me sorprende Dios a través de todo lo que Él crea, a través de nosotros mismos, ¿no? Es impresionante vernos y ver todo lo que el Señor ha hecho. El Señor nos comunica a través de las personas. Y es impresionante, ¿no? Pero dice que cuando el Señor te quiere llamar, hasta las piedras hablan. Y vemos, no sé si les ha pasado alguna vez que ustedes están en algo que nada que ver con el Señor, o sea, absolutamente nada, y como que te llega un mensaje, porque el Señor cuando quiere hablarte, cuando quiere llamarte la atención, cuando quiere enseñarte algo, el Señor lo hace, utiliza cualquier medio y lo hace.
Adicional a eso, cuando hablamos de la comunicación, ya lo habíamos dicho, es un don que nos permite también conocer al Señor, pero también que nos permite relacionarnos. ¿Listo? Entonces, objetivos, identificar habilidades comunicativas, utilizar diferentes estrategias para comunicarnos y realizar presentaciones verbales de manera eficiente. Cuando entendemos todo el tema de la comunicación y el día de hoy que nos vamos a enfocar un poquito más en la comunicación digital, pues podemos entender que básicamente Dios nos hizo comunicadores a todos. Por ende, debemos derrumbar las barreras que nos impiden comunicarnos. Chicos, es importante que trabajemos en eso. Yo siempre he sido como muy insistente. Hay que romper los miedos, hay que romper las barreras, hay que, o sea, si lo siento en el corazón y creo que es correcto, hay que decirlo, hay que hablarlo, hay que aprender a decir no, ¿sí? Porque es que a veces como que nos volvemos como en los perritos, ¿sí han visto los de los carros? Y entonces, y ya, y ni pensamos, todo es solo sí, 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 lo que los demás digan, pero y entonces, ¿para qué el Señor te dio el cerebro? ¿Para qué el Señor te dio pensamiento crítico? ¿Sí? Entonces, es importante que empecemos a romper con esas barreras comunicativas. Como siempre, hacerles la invitación, hermosos, por favor, no se queden solo con lo que yo digo, entren, lean, revisen, investiguen, es importante. ¿Quién me ayuda leyendo idea fundacional, por favor? Gracias, Lau. ¿No te escuchamos? ¿Alguien más que nos ayude mientras que Lau puede solucionar su sonido? ¿Puede arreglarlo? Si Oiga, quieres, yo te ayudo, profe. gracias, Aray. Usted sí. El don del lenguaje es un reflejo de la providencia de Dios, quien nos llama a usar nuestras palabras y acciones para edificar y conectar con los demás. Muchísimas gracias, Saray. Para edificar, entonces la Biblia dice, si no edifica, no lo digas. Y uy, ¿cómo cambiaría el mundo si esto se aplicara, no? Si no va a aportar nada bueno, no lo digas. O sea, no sé si les ha pasado, pero a mí sí que uno conoce personas o las ve también a veces en las redes sociales y demás, que todo lo que hablan uno dice, "Ay, no, no debería hablar, mejor que ese calladito, ¿sí? O dicen unas cosas que uno dice, Dios mío. Entonces, grabes en eso, en el corazoncito. Si no edifica, no lo digas. Si no lo vas a decir con amor, no lo digas. He visto también personas que justifican sus malos actos diciendo, es que yo soy así frentero, yo soy sincero, yo voy diciendo lo que pienso y ya, pues está bien o está mal, no, hay que tener cuidado. Sí hay que tener la capacidad de decir las cosas, sí hay que tener la capacidad de que si hay algo que no nos guste ir a la persona y decirlo, pero pues para edificar y con amor, porque finalmente eso es lo que recibimos del Señor. A mí me asombra cuando leo los evangelios y veo a Jesús y yo digo, Dios mío, este hombre era, y era frentero, o sea, era bien, mejor dicho, imponente, tenía un carácter imponente, pero él lo que decía, lo decía con amor, lo decía con verdad, con carácter, pero con amor. Entonces también tener como nosotros eso, ¿no? Que el Señor nos ayude. Sara, y dinos, hermosa. Te quería contar algo que se me vino a la cabeza, un aporte breve. Resulta que en los tiempos de Jesús, los judíos tienen como sus creencias y pues Jesús nació en Israel. En ese tiempo había un libro o se rondaba el pensamiento de que la saliva de los primogénitos era curativa de cierta manera, lo cual tiene cierta lógica, pues para ese tiempo. Ujú. Entonces, resulta que Jesús, ¿has escuchado el milagro del ciego? Que le puso ojos a un ciego. A Jesús ese día los fariseos le dijeron bastardo, si se puede decir así, o sea, que no tenía papá o que él no era el hijo de Dios. Entonces, cuando Jesús se agacha, toma su saliva y pone la mezcla con barro y le da ojos a un ciego, pues básicamente se levanta y es como queriéndoles decir de quién soy hijo.
literalmente. O Ujú. sea, no solamente se reafirmó como hijo de Dios, sino como primogénito por el tema de la saliva. Wow, Saray, gracias. Hermoso, yo no sabía eso. No, es bellísimo. Yo que como, ¿qué? O sea, referentero. Es como literal les digo, ¿de quién soy hijo? ¿Quién es mi papá? Qué precioso, Saray, gracias por tu Mm, aporte. Muy, muy lindo. Sí, el Señor Jesús era, ya a mí me asombra, yo digo, Dios mío, y tenía un carácter y uno, Dios mío. Bueno, vamos a hablar entonces del desarrollo del lenguaje, ¿listo? Entonces vamos a ir con la primera parte. Yo espero que sean muy misericordiosos y ayuden leyendo. Entonces, por favor, orígenes primitivos. ¿Quién me ayuda? Gracias, Aslan. El lenguaje probablemente comenzó con sonidos simples y gestos antes de desarrollarse en sistemas más complejos. Estos sistemas iniciales permitieron a los humanos comunicarse sobre necesidades básicas como peligro o alimento. Muchísimas gracias. Entonces, se habla de que el lenguaje en un principio de la humanidad era con sonidos, ¿sí? Entonces, a veces vemos por ahí las películas de los cavernícolas y esas cositas así, como que no era un lenguaje tan claro, ¿no? Eh, siempre ha habido la posibilidad de comunicarnos, pero era un poco más básico, más primitivo. Vamos con la siguiente. Jair, muchas gracias. Dice, lenguaje hablado. A medida que las comunidades humanas crecieron, la necesidad de transmitir información más compleja llevó al desarrollo de idiomas. Cada grupo desarrolló su propio lenguaje, adaptado a su entorno y cultura. Muchísimas gracias. Entonces, a medida de que se iban creciendo las comunidades, iban buscando las formas de, valga la redundancia, comunicarse, ¿sí? Entonces, debemos saber que en un principio, entonces yo tenía mi familia, ¿cierto? Y nosotros empezamos a indagar y desarrollamos un lenguaje comunicativo. Pero Jair en su familia desarrollaba otro lenguaje. Entonces, a pesar de que ya se iba desarrollando y como que iba generando una transformación, la comunicación aún seguía siendo un poco difícil. ¿Por qué? Pues básicamente porque ellos tenían una forma y nosotros teníamos otra forma. No sé si ustedes han visto, pero por ejemplo, en la cultura indígena, los indios y demás, ellos tienen muchísimas lenguas, un montón, ustedes no se imaginan. Precisamente por eso, porque una tribu tiene uno, la otra tribu tiene otro, y aunque hay características similares, es un poco difícil en entendimiento. Entonces, básicamente con la aparición de las lenguas y el idioma y el desarrollo del lenguaje que inventaron e idearon los griegos, pues empezó a generar una unificación, ¿sí? Aún en los tiempos de Jesús, entonces habían personas que hablaban hebreo, otras arameo, otros estaban por el latín y entonces como que cada quien sí estaba, pero eso empezó a generar unificación. Y hoy en día, aunque aún encontramos barreras del lenguaje, pues ya por lo menos dentro de nuestra comunidad, de nuestra sociedad, ya nos podemos comunicar libremente, cosa que antes no pasaba, ¿vale? Lenguaje escrito, ¿quién me ayuda, por favor? Ahí vas a decir algo, sí. Profe, sí, eh, em, o sea, el tema de los idiomas se remonta a al incidente de la Torre de Babel, ¿no? Cuando el Señor confundió las lenguas, no quiere decir que las confundió, sino que dio nuevas lenguas y entre ellos se entendían. O sea, se entendían lo que tenía la misma lengua. Gracias, Jair, por tu aporte tan valioso, porque se me había olvidado, sí, mis amores. Básicamente, bueno, cuenta la historia que todos hablaban un mismo idioma, la historia de la Biblia, ¿no? Pero que empezaron a confabularse para ir en contra de Dios. Y qué cosa tan impresionante, pero somos muy buenos para eso, ¿no? Para unirnos, para hacer lo que a Dios no le agrada. Y entonces ellos estaban empeñados en que iban a hacer una torre que llegara al cielo. Pues eso nunca iba a pasar, o sea, es obvio que nunca iba a pasar, pero ellos estaban empeñados, enfocados, estaban allá ciegos, enfocados en su torre. Entonces el Señor dijo, pues, eh, están perdiendo su tiempo, están desenfocados, pues yo los voy a enfocar. Y llega todo el tema de las lenguas, los idiomas, y entonces, claro, como ya no se entendía, se aburrieron y entonces dijeron, no, eso ya que vamos a perder el tiempo y empezaron a enfocar su camino, ¿sí? Entonces, básicamente por eso llega, pero gracias, Jair, porque sí, desde ahí viene.
Mis amores, por favor, nuevamente conectados, 9:42, 9:52. 9:52 conectados nuevamente, ¿vale? Ya nos vemos.